Tenemos el placer de recibir a un querido amigo, Fede Santangelo, el médico veterinario Fede Santangelo de Agroideas y asesor de muchos establecimientos pecuarios, básicamente, ¿no? Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo anda, Fede? Gracias por la invitación. No, gracias por compartir este momento. Plena zafra, momento complejo para la sociedad argentina. Zafra y gordo emparentados, no se pueden cortar estos vasos comunicantes. ¿Qué es lo que estás viendo de todo esto en el contexto de una Argentina que ajusta y que, por supuesto, limita la capacidad de consumo de cualquier habitante promedio? A ver, lo que estamos viendo en estos momentos es que si bien uno empieza a ver cierta tranquilidad de precios, o ya estamos viendo que el ternero de invernada está tranquilo, aunque a veces uno empieza a ver hasta alguna baja, ¿viste? Está medio... lo que venimos es con una suba fuerte. El ternero ha subido fuerte desde noviembre, diciembre acá, por encima de lo que fue después de la inflación acumulada, pegó el salto antes y ahora está con una estabilidad de precios. Claro, uno como es ganadero o con los establecimientos que uno habla, por ahí empieza a ver que los costos suben mucho y te empezás a preocupar, lo cual es válido. Ya lo hablábamos la otra vuelta acá. Hoy estamos con buenos precios, pero que no se traducen en buenas rentabilidades. Es decir, los costos han subido muchísimo en ese tema. Dejás de escribir un título, ¿eh? Buenos precios que no se traducen en rentabilidad. Y claro, es así. ¿Qué es lo más preocupante en eso? En esa... Digo, cuando haces ese título, ¿cuál es la bajada de ese título para entenderlo un poco más? Y a ver, es que los costos hoy han subido muchísimo. Los precios, ya te digo, cuando vos haces el histórico de precios, los precios no son malos. De hecho, siempre hablamos que ya estamos hablando de $2 y pico el costo del precio del ternero. El kilo en pie. El kilo en pie. No es mal precio, es muy buen precio en términos históricos. Lo que pasa es que has tenido subas del gasoil arriba del 100%, tarifazos impositivos del orden del 300%, los fertilizantes no bajan, las semillas de pasturas también están caras. Vos entendés, tenés toda una suba de costos que se empiezan a achicar con los márgenes, con precios estables y con suba de costos que hay cosas que son hasta del 10% mensual que tenemos la inflación, al productor mismo le va subiendo su costo de vida, también en el vivir mismo le viene subiendo y su ingreso no subió más. Subió adelantado en diciembre. En diciembre tuvo una suba importante, pero pasa que esos márgenes se le empiezan a achicar. Ahora, Fede, a ver si nos tiras otro título, Fede, con esta pregunta mientras te tomás un mate. Espero que esté bien. Somos bravos nosotros, enseguida buscamos el título, ¿viste? Sí, los lunes a la Estamos mañana. anotando ahí. Bueno, más allá de esto que vos decís del precio, obviamente que estos $2 o $2 y pico, incluso para algún creador que vende ternero, si hace la cuentita en dólares, tiene que decir, che, que bien vendí en ternero. Cuando vos ves la relación con el gordo, y la invernada debería estar un 10, 20% arriba, decís, bueno, eso me da un ternero de 2.500 pesos, más o menos. Entonces, nos pasa habitualmente que nos preguntan, che, ¿va a subir el ternero? ¿Va a subir el ternero? ¿Le podemos contestar algo a ese productor? Me imagino que no ahora en plena zafra, pero ¿te imaginás un segundo semestre donde el ternero pueda estar por encima de esto? Ahora, si vos me decís el ternero 2.500 pesos en el segundo semestre, cuando faltan todavía más de 3 meses con una inflación que se va a hablar, ponele, este mes el 10, después va a bajar a un dígito, ¿cuánto? 8, 6. Empezamos a acumular, ya los 2.500 va a quedar retrasado. Es decir, uno tendría que esperar más. Igualmente, y aparte de ser... Perdón que yo te interrumpa en la respuesta, pero el precio en dólares puede ser que no corra la misma suerte, porque si se sigue retrasando el dólar... Lo que pasa es que el dólar en el ternero está pasando lo mismo que con el dólar, o el dólar está pasando lo mismo con el ternero, qué sé yo, poner la vía que quieras. El dólar se devaluó, se fue a 800, 1.200 el contado con liquidación, hoy ese dólar ya estás hablando de 1.000, ya se está empezando a hablar de atraso cambiario, entonces Argentina está empezando a acercar en dólares también. Y es lo mismo que le ha pasado al ternero. Así como decís el ternero vale $2 y pico, hace 6 meses atrás el gasoil valía
no me acuerdo cuánto, 30 centavos de dólar, hoy ya estás en el dólar. Los impuestos valían tanto en dólares, también han subido en dólares. Todo ha subido en dólares. Hasta los fertilizantes que están dolarizados vienen subiendo ya de hace más de un año. Entonces, lo que vamos a decir, hablar de acá al segundo semestre implica muchas variables todavía. Por lo menos en el mediano plazo vemos un tema de tranquilidad de precios y a su vez después de los datos que dieron en Senasa, que ese famoso 1,5 millones de terneros que se hablaba, que no iba a haber, que esto no fue tal, fueron 400 y pico mil, 500 mil terneros, oferta de terneros va a haber, así que por lo menos en el mediano plazo vamos a ver tranquilidad de precios y a su vez que el tiempo viene acompañando. Los campos están lindos, las pasturas están lindos, los verdeos vienen creciendo, entonces no hay esa urgencia por salir que veíamos el año pasado. El campo cambió radicalmente con respecto a lo que teníamos en esta época del año pasado. A partir de esto, la cuestión climática que siempre tiene incidencia en la toma de decisiones por parte del productor, ¿qué es lo que ves? ¿Quiénes están tomando, yendo a buscar sobre todo el macho en este momento, en plena zafra? Bueno, hay productores también, hay productores que vos tenés, tu ciclo productivo te implica que tenés que salir a comprar terneros, tenés por una parte filoteros, tenés por otra parte recreadores o invernadores tradicionales que hacen la invernada un poco más larga en el sentido que la llevas al año, que llevas al novillo de 400 y pico de kilos, todo tenés un sistema productivo que a veces no es tan fácil entro y salgo. Pero bueno, hoy tenés compradores de las dos vertientes, con una parte buena de lo que hablábamos anterior es que los granos viene bajando. Es bueno por un lado y es malo por otro. Es bueno porque te va a llevar a intentar intensificar un poco más la producción. Por otro lado, el productor tiene menos ingresos. El chacarero que tiene las dos patas, una pata ganadera, una pata agrícola, al tener estos precios internacionales con un tipo de dólar un poco más atrasado, ya decís, ¿qué hago? ¿Vendo el maíz a estos precios o lo transformo en carne? ¿Vendo la soja? Lo doy de comer, me lo quedo y doy de comer. Exacto, ya son cuestiones que ya se están empezando a pensar, ¿qué hago? Un ternero un poquito más pesado, lo meto directamente al corral para sacarlo. Un ternero que desteto a 230, que son kilos normales que vos podés tener por la buena primavera, buen verano que pasaste, ¿lo llevo directamente al corral o no? ¿Me conviene o no? Entonces son herramientas que se empiezan a evaluar. Los compradores, ya te digo, son los dos y vemos en cierta tranquilidad de precios en eso lo que es el ternero. Con el gordo está pasando que también estás teniendo esa relación de precios buena, que vos decís, bueno, sí, son 2.000, 2.000 y pico, ya no está ese 1.20, 1.15, 1.10 con respecto al ternero. Los granos han bajado, pero también subió fuerte, ahora se viene atrasando y nos quejamos, ¿no? Entonces, es un poco el tema este. Venís escuchando tantas veces, cayó el consumo, el consumo de vuelta cae porque no hay faena. Te diría, menos mal que cayó el consumo, porque tendríamos estos precios. El consumo cae porque cae la faena. Al haber menos faena, que ya viste los últimos datos de Senasa de DTE, dio bastante bajo de todavía de lo que puede llegar los niveles de faena. Si tuviéramos niveles de faena elevados, el precio estaría muchísimo más atrasado. Entonces, vemos esta de vuelta. ¿Y en este caso el resorte de la exportación? La exportación está muy complicada. La exportación está muy complicada en el sentido que tenés... Cuando vos llevas ese precio del novillo en carne, hoy está hablando de 3.300, 3.200 pesos el kilo gancho, que en dólares son 3 dólares largos. 4 prácticamente. Casi. Cuando haces el dólar ganadero. Cuando ¿no? haces el dólar ganadero descontado retenciones son 4, contra 3 y pico Uruguay, 3 de Brasil, 3, es decir, con exportaciones en carne estás caro, con un tipo de cambio que está planchado. Con precios internacionales que están ahí. Entonces vos hablás con los exportadores y dices, esto está complicado. Tenés negocios, pero... Y hay fábricas que también empiezan a faenar menos por día, o te faenan 2 días, sí, 2 días te cierran y te faenan en 3. Es decir, la exportación va traccionando, tenés volúmenes, pero muchas veces también tiene que seguir operando para no cerrar la fábrica, si no los costos fijos te matan, te comen mucho más de que si estuvieras... A veces tenés que trabajar a pérdida para poder cubrir los gastos. Ahora, ¿nos permitís una pausa? ¿Te quedás un ratito más? Sí. Compartís el mate de Julito. Ningún problema. Era para vos ese, ¿eh?
No sé si no estás No, tomando. bueno, No, se lo damos a Fede. Después de la pausa, te agradezco, Julito. Agarro el próximo. Después de la pausa, seguimos conversando con él, a quien vemos en pantalla. Fede Santangelo, asesor ganadero, hombre de agroideas, charlando sobre lo que nos atraviesa todos los días, tratando de encontrarle alguna explicación a esto que contaba recién, Fede, ¿no? Precios que desde el punto de vista histórico son atractivos, pero cuando vos ves la otra cuestión, el tema costos, que van subiendo en dólares también, es como para, por lo menos, empezar a analizarlo, cómo se puede gambetear algún que otro efecto desde el punto de vista productivo. Seguimos charlando con Fede Santangelo en esta mañana del lunes de Mercado Visión. No podemos cambiar la cuestión macroeconómica. Eso no se puede cambiar. Es lo que tenés y lo tenés que asumir. Ahora, ¿qué hacemos con esta realidad? Donde todavía el tema de las correcciones en la macro no se han terminado, con lo cual se supone vamos a seguir teniendo inflación en dólares, con un gobierno que cuando le preguntan por el famoso ese de crawling peg, que es la devaluación mensual del 2%, no va a alterar demasiado en el tiempo. ¿Qué hacemos? Para vos. Ese es el tuyo, sí. Este es el mío, bueno. ¿Qué hacemos con esta realidad? ¿Cómo nos movemos? ¿Hacia qué apuntamos productivamente para tratar de minimizar dentro de lo que se pueda todo este impacto? Vos fíjate que un poco asociando también lo que decíamos antes, nosotros mismos lo decíamos, sino que hasta hace un mes decíamos, bueno, habría que apuntar a la exportación es la que nos va a traccionar, tratemos de producir un novillito un poco más pesado, un novillo más pesado, encerrémoslo, y hoy ya estamos de vuelta. Hoy cuando ves los números, el supermercadismo te está pagando más de lo que era el novillo exportador. Sí. Hoy estás 3.200, con ganas, 3.250 contra 3.300 y pico, 3.400. El supermercadismo. El supermercadismo. Esto te habla hay un faltante de hacienda, un faltante de gordo de novillos que ya es estructural, hasta en los datos de Senasa, cuando vos lo ves contra 15 años atrás, están faltando 4 millones de novillos. Entonces hay que hacer novillo. Entonces hay que apuntar a meterle kilos al animal. Nosotros somos de la camiseta del kilo de recría pastoril, meterle una buena recría, contra eso para nosotros no hay alternativa. Pero bueno, después con esa cintura, viendo un poquito más, un poco menos, pero sí tratar, por un lado, ser la mayor eficiente posible y estar muy atento a los costos. Este es un año para no hacer locuras, es un año para ¿viste? Y no, llevémosla, vamos tranquilo, pero haciéndolo bien con costos. Y bueno, veamos un poco para dónde van los melones, cómo se acomoda el carro, ¿no? en esta transición económica. Porque una inflación, uno dice, sí, la inflación viene bajando. Estamos en el 10% mensual, es una locura, estamos de vuelta en la locura. Claro, antes ya hablábamos de 2, 3, 6, 12, 25, ahora estamos con una pendiente negativa, estamos yendo para menos inflación, pero es un 10% mensual. Y la hacienda no se va a mover de la misma manera, el novillo no se va a mover de la misma manera. Va a venir corriendo para atrás detrás de la inflación. Cuando yo tengo a veces la oportunidad de ver algún número macro, esto que hablábamos, y cuando vos ves la cantidad de plata que anda dando vuelta, creo que era el 60%, 70% en términos reales, en términos descontados de la inflación, con lo que había tiempo atrás. No hay plata, el plata es... El circulante cayó un 40%. Y bueno, ahí tenés. Lo dicen los especialistas. Exactamente, es el 60% de lo que había. Entonces, no hay plata, y esa no hay plata, te lo digo, ya estamos teniendo reuniones a veces con ganaderos, hasta con industriales, ¿y qué hacemos? Y dice, cuando había inflación era más fácil. Sí, muchas veces cuando hay inflación es más fácil porque vos subís costos y se los volcás a la carne y ahora tenés que empezar a ver, el lápiz rojo, qué miro, qué veo. Empezar a medir, cosa que muchas veces no se hace tranquera adentro. Exactamente. No digo que no en todos los ámbitos, pero en muchos lugares no se mide estrictamente desde lo productivo para encontrar resultados comerciales después. Se tendrá que hacer. Tal cual, viene la etapa de eficiencia productiva, que antes muchas veces con la inflación, siempre dijimos nosotros, los precios te tapan ineficiencias. Cuando el ternero valía,
vos podés sacar el 70% de preñez y el precio te tapa la ineficiencia. Ahora, cuando vos tenés precios, la inflación te va tapando esa suba de precios y bueno, vamos viendo los costos. Y hacer una película, ¿cuánto te da el número después de un año con una inflación del 200%? Y no sabés, ¿qué sabés cómo te fue? Ahora, Fede, no es un problema de los productores, ¿no? El productor hace su novillo y sale a buscar el mejor precio posible, y del otro lado está la industria, y es problema tuyo si tenés o no esos 100 pesos de diferencia. Ahora, es problema de la industria hasta que la industria ya no pueda. Y entonces ahí el precio, porque venimos de una discusión de 3.200, 3.300, ¿los ponemos, no los ponemos? Bueno, faltó el novillo, la industria puso. ¿Va a seguir pudiendo con este esquema? O sea, la pregunta es, yo no te estoy preguntando a vos como si fueras vos la industria. Digo, ¿tiene que tener una precaución el productor frente a ese escenario? Que es la industria, está muy endeble en cuanto a lo que puede pagar. Se presenta una situación muy difícil en cuanto a la posibilidad de conseguir novillo, y hay un esfuerzo. La industria trabaja 12 meses, ¿no? Eso te lo dicen todos, esto es largo, pero aparentemente están trabajando a pérdida. ¿Cuánto puede trabajar a pérdida la industria? Hasta que diga, no, definitivamente yo tengo 3.150 por el novillo, y si no, fíjate si el supermercado te lo paga, hasta que pueda el supermercado, no lo sé. Es un poco lo que está pasando, te diría. A ver, hay fábricas que dicen, yo te puedo pagar hasta tal precio, hasta el y si no, como decís vos, te vas al otro mercado. Está pasando, de hecho hay fábricas que vos decís, y bueno, faeno 3 días a la semana, y hay 2 días que no faeno, hay días que Se está dando esto. se está empezando a dar, ¿viste? Entonces empezás a tener... Lo que pasa es que también la industria es un ámbito tan grande, tenés la industria exportadora, la industria consumera, y cuando empezamos a hablar de consumo, la otra vuelta teníamos una reunión, y sí, le digo, pero es muy difícil a veces cuando vos estás un frigorífico con cenaza, no exportador, que tenés que salir a competir a entregar carnicería, cuando tenés un matadero provincial, frigoríficos provinciales, que la cuenta en la bandina es mucho más barata que la que tenés vos. Que vos no pagás este impuesto y no te toma nada. Entonces ahí es donde también hay que empezar a hablar de competencia en la industria y poner ese famoso piso, nivel mínimo sanitario. Estándar sanitario para emparejar la cuestión impositiva también. En todo, impositiva, laboral, operativa. Sí. Entonces, esta persona o este frigorífico matadero provincial que paga menos impuestos, tiene un mayor poder de compra para esa hacienda que compite, o te puede volcar la carne más barata y vos no entrás porque tus costos operativos. Entonces son cosas que también hay que empezar a evaluar cuando la inflación empieza a achicarse. Cuando la inflación es un desborde, todo va a la carne y ahí dale que va. Pero bueno, estas son medidas que hay que empezar, la competencia desleal. Todas estas cuestiones son cosas que hay que ir abarcando. Hasta estaba un capítulo dentro de la ley de bases hablando del tema del estándar sanitario. Que SENASA a nivel nacional rija el parámetro para todos los frigoríficos del país con un estándar sanitario mínimo. Y yo me acordé en ese momento que leía el proyecto de ley bases del famoso cuarteo. Todavía estamos esperando. Sí, a ver. El troceo de la media res. ¿Cuántos años han pasado? Yo te digo, 2 días. No es que esté en desacuerdo con el cuarteo, pero el elefante se come de pedacitos. A ver, no podemos hacer un cuarteo cuando tenés un matadero que no tiene frío. Entonces, ¿cómo vamos a ir al cuarteo? A ver, no tener frío implica que tu costo operativo es mucho más barato y salís a vender la carne y nomás, de vuelta. Y que las menudencias prácticamente las regulan. Entonces, primero, vamos por etapas. Pongamos un piso mínimo. Hasta que no esté el piso mínimo no podés ir al cuarteo. El cuarteo sí es importante, pero vamos por etapas. No querramos jugar el Mundial cuando todavía no estamos con 50 kilos más. Tenemos que ir a un estado atlético bien para poder ir a jugar un partido. Esa es la cuestión. No estoy en desacuerdo con el cuarteo ni con el box beef, pero cuando vos ves la estructura de un sector industrial, que hablas de 300 plantas, y plantas, ponele, hay alguna que ya ponele, eso, hasta que no limpies eso, después no podés dar el otro paso. Placer como siempre, Fede. Se me ocurrió una idea en este contexto de mucha macro y de algo de producción. Lo mejor que pueden hacer es salir de gira vos y tu hermano.
para dar charlas en conjunto. Bueno. Fede, éxito garantizado. Sí, pero obviamente. Tenemos que si armarlo no nosotros, llevas a tu eso hermano sí. para que explique un poco de macro, Bueno. estamos en problemas. Una sola vez nos tocó. Una sola vez nos tocó dar una charla juntos, en conjunto. Bueno, piénsenlo. Es el momento. Gracias por venir como siempre, Fede. No, gracias a ustedes. Buen día. Fede Santangelo charlando con nosotros como de tanto en tanto en esta mañana de lunes de Mercado Visión. Canal Rural sabe que lo mejor es tener todo al alcance de la mano. Bajate nuestra app y en un clic podrás ver todos los remates de la jornada, televisados y por streaming. Y como siempre, toda la información de elrural.com que consultás para decidir. Bájate la app y mantenete siempre informado.